Vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedir algo al Señor. ¿Me dejas que te guíe? ¿Sí? Señor, Señor, gracias por tu palabra, gracias por inspirar. Me declaro tierra fértil para que tu semilla se plante y crezca en mí. Amén. ¿Estás dispuesto? Creo que lo he conversado con varios. Internet transformó peligrosamente nuestra relación con Dios, ¿no? Y la dependencia del Espíritu Santo. El mal uso. Si no, es como el televisor, ¿no? Cuando ya por los 80 salió alguien a decir que era el cajón del diablo. Y el problema es lo que le metemos al cajón, ¿no? El problema no es el cajón. Y Internet lo mismo, es una maravilla, pero el mal uso que se le puede estar dando. Entonces, a veces la música, aún la cristiana, los devocionales, las predicaciones, se leen, se consumen, hasta se replican, hasta sin dar copyright, o decir, leí esto, o escuché esto, o me inspiró esta palabra, o escuché esta predicación en internet y quiero compartirla con ustedes, lo cual sería sano, ¿no es cierto? Todos hemos sido inspirados por algo que hemos leído en algún momento. Yo les he citado varios libros o predicadores que me han impactado y les digo, mira, la verdad que el otro día estuve en un culto y fui inspirado por lo que el Señor estuvo diciendo. Después el Señor trabaja en el corazón de uno y uno puede volcarlo, ¿no? Pero esto de consumir fácilmente cosas nos hace perder un montón de cosas con el Señor. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Estás acá? Primero. Segundo, ¿estás de acuerdo? Pasa, es un riesgo, peligro que tenemos. Yo, para ser fiel, quiero dar el aviso de dónde salió esta palabra. Los 3 puntos de esta palabra no son míos, aunque allá en el año 2008 compartí un pasaje, una palabra acerca de este pasaje justamente. Creo que haberlo predicado 3 veces en mi vida sobre el pasaje, no de este tema. Y el jueves de la otra semana, el miércoles, perdón, de la otra semana, estaba visitando a nuestro querido, amadísimo Pastor Carlos. Y estaba charlando con él, como les decía la otra vez, él sentado en su silla, yo reclinado en la cama. Y mientras estábamos conversando, el Señor ya me había dicho algunas cosas, ¿viste? Y le pregunto, Carlos, ¿qué le dirías a la iglesia? Hacía 2 horas que estábamos conversando, habíamos orado juntos, yo le había llevado una palabra, habíamos compartido música y habíamos hablado de un montón de nuestras cosas, habíamos hablado de la familia, tantas cosas, ¿viste? Y el Señor me había dicho que yo le haga esta pregunta, después entendí por qué. ¿Sí? Y cuando le pregunto eso a Carlos, ¿qué le dirías a la iglesia? O sea, ¿qué me dirías a mí? ¿No? Él me dijo 3 cosas sobre las cuales yo quiero pararme, compartir una palabra y en el temor del Señor ponerme bajo la autoridad de esa palabra. ¿Amén? Yo estoy dispuesto a hacerlo. Lo primero que me dijo, me hizo así: que se vuelvan al primer amor. Que piensen profundamente si están haciendo las cosas con amor para el Señor y para la gente. Y sacó su otro tercer dedo y me dijo que analicen si no están sirviendo solo por costumbre o porque les sale bien. Porque a muchos les sale bien.
le dije. Te lo voy a volver a leer porque quise ser... Yo salí de ahí, estuve conversando un rato con Pablo, estaba ese día, al mediodía, y ni bien después me fui para el auto, automáticamente me puse a anotar estas tres cosas porque no quería perder la fidelidad de la palabra. Que se vuelvan al primer amor, algo así como hacía él. Que piensen profundamente si están haciendo las cosas con amor para el Señor y para la gente. Que analicen si no están sirviendo solo por costumbre o porque les sale bien. Porque a varios les sale bien. Con sencillez y con temor delante del Señor, y avisando que esto tuvo origen en esa conversación. Y obviamente en la palabra del Señor, porque todo esto que dijo y todo lo que vamos a compartir está basado en la palabra del Señor. Yo quiero transmitir lo que el Espíritu Santo tiene para la iglesia en esta tarde. ¿Amén? Dicho esto, y referido al origen de la palabra, les quiero contar algo acerca de un libro que muchos de ustedes, la mayoría de la gente, le tiene un poquito de cositas. Es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo? No sé si es tu libro de cabecera, no sé si has andado por ahí, pero la mayoría de la gente solo se acerca al libro de Apocalipsis con algún resquemor para estudiar determinadas cosas, y hasta el nombre del libro le suena raro, ¿no? Basado en algunas películas y en un montón de cosas, ¿no? Lo interesante del libro de Apocalipsis, que tiene una de las mayores bendiciones bajo las cuales vos y yo podemos decidir ponernos. Arranca el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 arranca, sigue con el 2, y después del versículo 2, ¿cuál viene? El versículo 3. Mirá lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que el mensaje dice, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo? ¿Cómo es? Mira cómo me bendice el Señor. Dios me bendice porque le leo a la iglesia las palabras de esta profecía. Y Dios bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Quiere decir que cuando yo leo esta palabra y todo lo que vamos a leer, Dios me bendice. Y quiere decir que cuando vos escuchás esta palabra y la ponés en práctica, en obediencia, el Señor los bendice a ustedes. A mí me cautiva Juan, el apóstol Juan, porque es uno de los apóstoles más maravillosos. Este viejito que está escribiendo esta carta ya por el año 90, después de Jesucristo, es el mismo joven que se recostaba en el pecho del Señor, era uno de sus tres mosqueteros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan, el más pequeño, ¿no? Él en este libro está exiliado en la isla de Patmos justamente por predicar el Evangelio de Jesucristo y por hablar del amor del amado Señor Jesucristo, ¿no? Y él está adorando en el Espíritu, dicen los primeros versículos, él está adorando en el Espíritu en el día del Señor. Primera pregunta, no para que me digas sí, amén. ¿Adoraste en el Espíritu hoy, en el día del Señor? Él está adorando en el Espíritu del día del Señor y mientras él está adorando, escucha una voz fuerte que le dice: escribí lo que vas a ver y enviáselo a las iglesias. Ese es el primer mensaje que él recibe en el capítulo 1, en los primeros versículos. Escribí lo que ves y enviáselo a las iglesias. Y cuando se da media vuelta, Juan, el apóstol, ve a Jesús en todo su esplendor.
Vean Jesús que vos y yo vamos a ver cuando Él vuelva, porque no vamos a ver a un hombre de barba con sandalias. Vamos a ver al Dios cuyos ojos son como llama de fuego. Vamos a ver al Señor cuyo rostro resplandece como el sol al mediodía. Vamos a ver a un Señor cuya cara brilla y su voz dice que truena como las muchas aguas. O sea, vamos a escuchar a Jesús con megáfono, con micrófono. Vamos a escuchar a un Dios con una palabra maravillosa y una voz majestuosa. Dice que lo que él ve es a Jesús caminando en medio de 7 candelabros y que en su mano derecha tiene 7 estrellas y le da la explicación, le dice, mirá, los 7 candelabros son las iglesias. Quiere decir que nuestro Señor camina por las iglesias. Y que las 7 estrellas somos los pastores, los mensajeros de parte de Dios, que estamos en su mano derecha. Eso lo explica el mismo Señor. Y dice que al instante Juan cae en adoración y dice, caí como muerto delante del Señor. Y el Señor le dice, escribí lo que te voy a decir. Y Juan se levanta y empieza a escuchar la palabra que Dios le está diciendo, que el mismo Jesús le está diciendo, para que le diga a aquellos que tienen sus manos, para que se los diga a los candelabros que son las iglesias. ¿Me seguiste hasta ahí? ¿Viste que no es tan difícil el Apocalipsis? Yo te expliqué el capítulo 1 así de fácil. Y en los capítulos 2 y los capítulos 3 tiene algo que muchos cristianos y en muchas iglesias no se lee, que es ni más ni menos que las 7 cartas de nuestro amado Señor Jesucristo a las iglesias. Y leemos las maravillosas cartas de Pablo, y leemos las maravillosas cartas de Pedro, y leemos las cartas de Santiago, y leemos tantas otras cosas, y a veces no nos detenemos en las 7 últimas preciosas cartas que nuestro amado Señor Jesucristo le escribió a cada uno de los miembros de las iglesias. Y son una bendición. Y el primer mensaje del Señor es el siguiente, dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé bien lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Versículo 4. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar de entre las iglesias. Traducción. ¿Qué es el candelabro? La iglesia. Traducción. Te voy a sacar de entre las iglesias. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias, dice el versículo 7. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso. ¿Cuántos toman esta palabra? Amén. Toda, desde el principio y hasta el final. Es Jesús con los 7 mensajeros en sus manos, que le habla a la iglesia y le dice, yo sé todo lo que haces, conozco tu trabajo, conozco tu paciencia, conozco tu doctrina, le dice en algunos de los versículos que saltamos, conozco que sos perseverante. Nos habla de una buena iglesia, como la nuestra. Nos habla de una iglesia que sirve, trabajadora, con visión de servicio, con visión hacia los demás, con paciencia, perseverante, con una doctrina impecable e intachable, y la mira y con todo el amor y con una sonrisa y con voz de trueno le dice, pero tengo algo para decirte. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio.
No dice que no hay amor. Los que tenemos la enseñanza bíblica de hace un montón de años, la sabemos de otra manera, ¿no? Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Me gusta esta traducción porque me dice, hay amor, pero no es lo mismo que al principio. Y hermanos, vuelvan al primer amor, dijo nuestro anciano pastor y mi querido hermano. Y tenemos que volver al amor del principio. No porque lo haya dicho Carlos, sino porque se planta Jesús a decirlo en medio de la iglesia. Es importante recordar y saber la historia de nuestra nación, porque sabemos de dónde venimos y de esa manera entendemos muchas cosas de la actualidad. De la misma manera, es importantísimo conocer la historia de nuestra iglesia. Nuestra iglesia nació allá por los años 60. ¿Cuántos estaban vivos por los 60? Mirá, somos pocos sobrevivientes, no de la iglesia, pero estamos vivos. Nadie más vivía en los años 60. La iglesia se constituyó en el año 69, en julio del 69, 54 años vamos a cumplir como iglesia. Quiere decir que tenés 54 años de vida, por más que te saque de alguno, vos sos parte de la iglesia. Estabas en los lomos de la iglesia. La iglesia es multigeneracional, siempre las iglesias, como las civilizaciones, son multigeneracionales. ¿Qué quiere decir? Que las generaciones actuales siguen construyendo sobre lo que hicieron las generaciones pasadas, ¿sí o no? De la misma manera que vos venís y vos estás usando las paredes, vos sabés que estás usando estas paredes en este momento y estás usando este techo, ¿no es cierto? Y seguramente no pusiste nunca un ladrillo, ni tiraste una sola cabreada, ni hiciste absolutamente nada en el techo, salvo algunos que estuvieron dando vueltas anoche por allá, pero gracias al Señor ninguno de nosotros hizo nada de esto, algunos solamente hemos ofrendado, pero estamos construyendo sobre las generaciones que otros ya construyeron. ¿Me seguís hasta ahí? Se construye bien cuando uno no se va desviando de la base que es Cristo, porque Cristo es la base angular de la iglesia y sobre la base del amor a nuestro Señor. Nuestra iglesia, como todas las iglesias, creció durante décadas y durante generaciones con un montón de crecimientos y un montón, acá la tengo a Alicia adelante, que tal vez seas una de las testigos, va a sonar muy feo, una de las testigos vivas más adecuadas para dar fe de esto. Creció durante un montón de décadas con crecimiento, pero con conflictos también. Fue una iglesia con grandes conflictos. Hace poco estuvo acá tu cuñado, ¿sí? Y el pastor Bolucio, ¿se acuerdan? Que estuvo acá, él de pequeño había venido acá, su mamá, su papá, fueron parte de lo fundacional de este lugar. Y nos contaba de los líos. Si vos agarrás el libro de Actas arranca el 12 de julio del año 69 y el mismo día se produce una división. El día que se inaugura la iglesia se divide la iglesia. Una cosa de loco. Y el otro día se reía, ¿viste? Y decía, se pelearon por el nombre. ¿Sí? Y creo que está un poco envidioso porque después el Señor nos dio un nombre y nos dijo, después vinieron acá, le cambiaron el nombre y nadie dijo nada. Y damos la gloria al Señor porque es parte del proceso generacional, ¿no es cierto? Porque eso nos ayuda a pensar y a saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Estás de acuerdo? Me seguís hasta acá, ¿no? No te estoy hablando de historia, te estoy hablando de lo que nos pasa y de lo que somos y de quién somos. Yo todavía recuerdo, nosotros llegamos a la iglesia, nos invitaron a predicar el 8 de julio del año 2007, a principios del milenio. Año 2007, 8 de julio. En septiembre nos invitaron a empezar a acompañar a la iglesia, junto con el pastor Juan. ¿Se acuerdan? Varios testigos todavía, junto con el pastor Juan. Y recuerdo aún el título del primer mensaje que di en este lugar, que se llamaba Volviendo al primer amor.
Cuando el otro día, meditando en lo que Carlos decía y después con todo lo que aconteció el fin de semana, yo empecé a recordar esas cosas y lo que Dios me había dicho. Y me vino a la memoria automáticamente el primer comentario del pastor Juan Calcagni, que les manda saludos, de paso les digo, el pastor Juan, que me dijo, parado ahí al lado mío cuando bajé de compartir la palabra, dice, muy adecuado que el primer mensaje sea de volver al primer amor. Y eso me quedó grabado, aparte por los labios de quien venía, ¿no es cierto? Maravilloso hombre de Dios. Y empezamos a desarrollar como iglesia, entiendo que por la guía del Espíritu Santo, un nuevo tiempo. Nosotros agradecemos al Señor por eso. Y el Señor nos fue dando año a año una palabra diferente. En el año 2008 Dios nos habló de buscar a Dios. En el año 2009 nos habló de conocer a Dios. ¿Se acuerdan? Fuimos retirando los carteles, nos van quedando atrás, ¿no? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, etcétera, ¿viste? En el año 2009 avanzamos y nos habló de conocer al Señor. En el año 2010 empiezan a pasar cosas raras, porque el Señor nos plantea algo básico y nos habla del mayor de los mensajes y del mayor de los mandamientos, que dice que teníamos que amar al Señor con todo. Ya habíamos simplificado con el alma, con el cuerpo, con la mente, con todo, amar al Señor con todo. Y estuvimos ahí hablando y hablando y hablando. Recuerdo que tuvimos una serie de 8 mensajes hablando de amar al Señor con todo. Y empezó a moverse algo muy, muy difícil, por llamarlo de alguna manera muy, muy elegante. La iglesia empezó a hacer como un cric, porque el Señor nos empezó a hablar de amar y amar al Señor con todo. Allá por en enero del 2011, el Señor nos da una palabra que es: venga tu reino y que se haga tu voluntad. Que todavía está el cartel allá, es el último, a fin de año despídanse de él porque no tenemos más paredes, ¿sí? Venga tu reino y hágase tu voluntad. La iglesia entró en una crisis. Hubo una división en nuestra iglesia. Yo no sé si vos sabés que pasamos por un momento muy difícil entre el año 2010 y el año 2011. El año 2011 la iglesia explota, ¿sí? Y el 2 de octubre del año 2011 hay un quiebre en nuestra congregación y un montón de hermanos se van impulsados hacia algo diferente. Y Dios nos cambia la identidad. Los que estamos de aquella época sabemos que Dios nos fue cambiando la identidad en ese entonces. A mí me quedó siempre dando vueltas eso de que tenemos que amar al Señor con todo. ¿Me seguís hasta acá? ¿Me seguís? Tenemos que amar al Señor con todo. En el año 2012 Dios nos empieza a hablar de fruto, ¿no? Y nos dice que Él es glorificado cuando nosotros le damos mucho fruto, y de esa manera le demostramos que somos sus discípulos. En el año 2013 sigue el Señor hablando, ahí habla de fruto. En el año 2013 nos habla de crecimiento y nos habla que tenemos que crecer en todo hasta ser como Cristo. Y nos pone una figura que es la del Señor, de amarlo y seguir sirviéndole con todas las fuerzas hacia eso. Y en el año 2014 se nos planta delante y nos dice: yo voy a edificar la iglesia. Siempre basado en aquello. Yo te estoy hablando de historia para que nos ubiquemos nada más. En el año 2015 el Señor dice que toda la lengua confiese que yo soy el Señor. Y en el año 2016 el Señor nos agarra y nos dice, y ya nos empieza a purgar de alguna manera. Entre el año 2015 y el año 2016 nos da identidad y nos da un nombre, y nos cambia el nombre de acuerdo a la identidad que nos estaba dando, y nos dice que nos tenemos que llamar Iglesia Vida Abundante. ¿Me seguís hasta ahí? En el año 2016 el Señor se planta y nos dice: yo he venido para que tengan vida y tengan la vida en abundancia. Y de ahí se va al año 2017 y dice: del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Y de ahí nos vamos al año 2018 y se nos planta y durante 2 meses nos habla: si crees verás la gloria del Señor. Y de ahí se nos planta al 2019 y nos habla de que es el año de la manifestación de los hijos de Dios, y Dios empieza a dar crecimiento a la iglesia. El año 2019 hasta estadísticamente fue el año de mayor crecimiento en nuestra iglesia, y el año 2020
vino el juicio de Dios sobre el mundo entero, se cerró todo, incluido las iglesias, más allá de que seguimos trabajando. Vos conocés la historia de nuestra iglesia durante todo el año 2020 y durante todo el año 2021, y Dios se fue glorificando en ese tiempo, pero fue un tiempo muy difícil. Todos pasamos por una crisis, a todos se les hizo difícil, y yo recuerdo lo que el Señor me dijo antes de que se cerraran las puertas, y lo dije por YouTube, me paré acá de adelante y le dije, hermano, el Señor me dijo, cuando esto termine, hallaré fe en la tierra. Y lo segundo que me dijo, muy clarito, y lo dijimos a través de las redes porque no podíamos estar presencialmente, que habría tanta maldad en toda la sociedad que el amor de muchos se enfriaría. O sea, nos estaba advirtiendo de un riesgo del enfriamiento del amor. ¿De cuántos? De muchos. Y nos estaba preguntando, cuando esto termine, hallaré fe en la tierra. Y podemos coincidir con toda la pastoral de la Argentina, con la cual me hablo, ustedes saben las relaciones que tenemos y hablo absolutamente con todos, que hay una crisis de amor espantosa en nuestra sociedad. Por lo tanto hay una crisis de amor en las congregaciones y hay una crisis de fe en la sociedad y hay una crisis de fe en la iglesia, ¿sí o no? Si no la alcanzás a ver es porque no querés ponerla en palabras, pero hay una crisis de amor y hay una crisis de fe. Y la frialdad de los corazones es muy evidente hacia los demás. Cuando arrancó, a mí me llamaban el pesimista, pero cuando arrancó la pandemia todo el mundo decía, bueno, Dios hará cosas buenas y la gente va a empezar a hacer cosas buenas, y la gente ayudaba y qué sé yo. Y yo me acuerdo de haber hablado al aparatito ese y haber entrado en todas sus casas y le decía, hermanos, cuidémonos porque esto va a sacar lo peor de todos. Y lo que estaba adentro a la larga terminó evidenciándose. Lo vemos en las iglesias, lo vemos en la sociedad y lo vemos en nuestra nación, que nunca estuvo en una época tan caótica como después del año 2020. Esto lo coincidimos todos. Fuera de todo análisis político, el estado generacional de nuestra nación es patético. ¿Me seguís hasta ahí? Ahora, la historia personal de cada uno de nosotros y lo que estamos viviendo impacta en la vida de la iglesia. La iglesia no es ni más ni menos que la suma de todo lo que vos y yo vivimos. Si la mayoría de nosotros tiene una pasión por Dios y un amor por Dios, la iglesia va a tener pasión y amor por Dios. Porque la iglesia no es más ni menos que la suma de todos los que somos redimidos, rescatados y nacidos de nuevo. Y yo estoy convencido que no todos los que vienen a la iglesia son rescatados, y menos que menos son nacidos de nuevo, porque el que nace de nuevo es nacido del Espíritu y empieza a funcionar de otra manera, con las luchas y con las dificultades, con los temores y las preocupaciones y las caídas que tenemos todos, pero de todas nos levanta el Señor. Amén. Entonces, cada uno de nosotros vive procesos personales que terminan afectando a la iglesia. Por eso el domingo pasado estábamos tristes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vivía un proceso personal de tristeza. No estamos tan tristes como el domingo pasado, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un proceso personal de parte del Espíritu que obra en cada uno de nosotros y afecta a la iglesia. A la medida que cada uno de nosotros seamos afectados por un proceso de amor, por un proceso de evangelismo, de sanidad, de compasión, de misericordia, de fe, de templanza, la iglesia va a ser de esa manera. Y en esta hora el Señor nos está diciendo que de la misma manera que tal vez algunas parejas están juntas únicamente porque están juntas. ¿Te pasó alguna vez eso? Por costumbre, porque están casados, porque firmaron un contrato, porque firmaron un convenio. ¿Cuántos han pasado por etapas así en su matrimonio? ¿Nadie más? No me hagan señalarlos, por favor. Juntos porque nunca se plantearon otra cosa. O amistades que se perseveran y se mantienen porque nunca se han replanteado, pero en el medio se han perdido un montón de cosas.
Y lo básico de eso es poder seguir siendo pareja o poder estando casados, seguir estando casados o siendo amigos sin amor. Y cuando uno hace las cosas sin amor, la palabra del Señor nos enseña algo, que de nada sirve todo lo que estamos haciendo. Así que cada uno de nosotros, y por lo tanto la iglesia sola, puede seguir haciendo todas las cosas bien, pero sin amar a Dios como al principio. ¿Me seguís? Podemos estar haciendo todo bien, pero sin amar a Dios como al principio. Y eso es el grito del Señor, y eso es lo primero que nos dijo Carlos el otro día. Cuando viene esta palabra, yo tiemblo porque es una palabra para el todos, aunque algunos no estén viviendo frialdad espiritual, pero el todos pareciera que si viene esta palabra, la respuesta es sí. Y tal vez yo pienso, ¿cómo uno se da cuenta que ha perdido el amor por el Señor? Como al principio. No digo perdido el amor, vuelvo a esto, como al principio. Cuando uno no siente la pasión por Cristo. Cuando vos no estás apasionado por Cristo. Cuando vos no admirás a Cristo. Lo admirás en teoría, pero no te enamorás cuando lees un pasaje y decís, ¡wow! Este hombre me enamora. Este hombre me apasiona. Cuando no tengo las expectativas en Cristo, si no tengo las expectativas en mis propias decisiones, en las propias cosas que hacen los demás, o en lo que puedo hacer o dejar de hacer, mi expectativa tiene que ser Cristo y la venida de Cristo. Si vos no estás esperando que Cristo venga a buscarte, es porque hay menos amor que al principio. Estoy poniendo en palabras nada más lo que el Señor dice. Cuando lo sacamos de nuestros planes, cuando no lo tomamos en cuenta para un cambio laboral, para un cambio en nuestra familia, para un proyecto ministerial, cuando lo estoy corriendo de los proyectos, no lo estoy amando como al principio. Vuelvo a esto, no digo que no haya amor, estoy hablando desde el principio. El Señor nos está hablando del amor del principio, el amor apasionado, el amor romántico, el amor de la luna de miel, el amor que nunca deja de ser. Cuando Jesús no está en mis prioridades, es que no le amo como al principio. Que son las discusiones que tenemos como pareja, ¿sí o no? ¿Cuáles son las discusiones de pareja más habituales? Y no es como antes, no me atendés como antes, ¿sí o no? Che, ¿solo a nosotros nos pasa? Las relaciones en las casas, con los hijos, entre los padres, las recomendaciones y los reclamos que hay, ¿cuál es? No es como antes, y ahí uno tiene que empezar a ver en qué aflojó. Y el Señor en esta hora nos dice, tal vez se ha perdido esto. Y lo mejor que nos puede pasar como pareja y como hijos o hijos de Dios es que nuestra pareja se nos pare delante y nos dice, che, ¿qué le esté pasando? ¿Sí o no? ¿No es lo mejor? ¿Sí o no? Es lo mejor. Y es lo mejor que nuestro Señor nos diga, hey, ¿qué es lo que está pasando? No es como al principio. Entonces hay que volver al amor del principio. ¿Y cómo es el amor del principio? El amor del principio es paciente. El amor del principio es bondadoso. Son las características del amor. El amor de Dios, el amor del principio es sensible a la necesidad de Jesús. El amor es no egoísta. Es ese amor que no se va. Es el amor que no exige que se hagan las cosas a su manera. Así lo describe Pablo. Cuando yo no me planto delante del Señor y le digo, quiero que se haga así, sino que se haga tu voluntad. Es el amor que todo lo tolera, es el amor que no se enoja, es el amor que no se queja delante del Señor, es el amor que se alegra en la verdad aunque le duela. Cuando el Señor le dice algo, es el amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es el amor que teníamos tal vez en algún otro momento y se nos ha modificado. Es el amor que nunca deja de ser. El Señor nos vuelve a llamar al amor como al principio. Si esta palabra vos sentís que es para vos, lo mejor que podés decir es sí, es para mí. Amén. Lo necesito. Lo necesito.
Lo segundo que escuché el miércoles de la semana pasada es que piensen profundamente si están haciendo las cosas con amor para el Señor y para la gente. Y cuando yo voy al versículo 5 que leímos, es la traducción de haz las obras que hacías como al principio. Y el Señor nos invita a que volvamos a servir con todo como al principio. Ahora, solo cuando volvemos a recuperar el verdadero amor y solo cuando volvemos a servir como al principio, vuelvo a esto, me encanta esto porque nos habla como antes. No dice que hayamos abandonado, dice como antes. Ahora, ¿cómo iniciamos todo el servicio? Todos el servicio. Y yo empecé el servicio pensando que todo me quedaba grande. Que no era suficiente. Que yo no era suficiente, que sin el auxilio de Dios no lo iba a lograr. Lo pensaba como algo que era recontra importante y que yo tenía que ser el primero en hacerlo y de la mejor manera. La primera vez que me pidieron predicar hace 3 milenios atrás, más o menos, yo sentí que era una cosa que yo no lo puedo hacer. Y me metí en la escritura y buscaba de eso. Me alegraba cuando me corregían. Uno se alegraba cuando lo corregían. Entonces, cuando uno le empiezan a molestar las correcciones o se empieza a entristecer con las correcciones, es que no lo estamos haciendo como al principio. Y el Señor nos dice, quiero que vuelvan como al principio. Es la época en que uno hacía horas extras y no pedía un mayor salario. No hablo solo del servicio al Señor en la iglesia, estoy hablando de la vida en el hogar, de ayudar, de colaborar con el otro, de trabajar con alegría, con entusiasmo. Estábamos orgullosos de que nos tuvieran en cuenta. ¿Cuántos se sintieron orgullosos cuando le pidieron la primera vez en la iglesia que hicieran algo? ¿Cuántos se sintieron así? ¡Wow! ¿Y no te pasa que ahora si te llegan a pedir eso, como que, vamos a orar? ¿No te ha pasado eso? ¿No nos ha pasado? Está al lado del corazón. Cuando tenemos esos pensamientos, cuando teníamos expectativa, era para el miércoles y estábamos esperando que viniera el miércoles y orábamos, clamábamos, ayunábamos, de qué sé yo, y ahora a lo mejor venís a compartir una palabra con los niños, los jóvenes, los adolescentes y le pegás una mirada así a tus apuntes o algo que tomaste nota o la clase que te dio alguien y antes vos te preparabas, hacías todo un estudio. Hay que volver al principio. Te pedían, Germán, la primera vez que tocaste acá, ¿qué te pasó? ¡Fua! Calor más que hoy, ¿no? Un calor de loco. Y no te pasa, decime si no te pasa, que a veces venís y decís, no, bueno, es así, ¿no te pasa? Nos pasa eso. Hablo con vos porque sé que nos pasa, porque lo hemos hablado. Y nos pasa todo, como al principio. ¿No será que se nos habrá agrandado, habrá sido como el pan que se cayó en el tazón de leche y se cree que hay más pan que leche y en realidad sigue siendo migajas nada más? ¿Cómo era el principio? Era un honor servir a los demás. Nos mandaban a servir a la clase cuna. Yo estuve en todas las clases, hasta los bebés tuve que cuidar y me sentía el tipo más maravilloso. Nos llevaron a los bebés y los bebés ni se acuerdan de mí. Lo único que hacía era meter chupeta como Dareto, aquellos que se callan la boca, que tratar de contarles una palabra o algo. Y me sentía el hombre más maravilloso de la tierra. Y eso es maravilloso. Ahora, cuando yo empiezo a descuidar mi amor por el Señor, y a descuidar mi amor por lo que Dios puso en mi mano, me empieza a molestar todo. Y hace calor. Y me lo pidieron de un día para el otro. Y hace 7 años que estoy haciendo lo mismo. Pensamientos, Tal vez solo este pastor pecador los ha tenido. Y no los has vivido vos. Y empieza a sentirse todo como un sacrificio. Y ahí nos agarra el ponernos en víctimas. Nadie reconoce. ¿Nunca pensaste? Nadie me reconoce. ¿Nunca lo pensaste? Decime. ¿Nunca lo pensaste? Nadie me ve.
sé la veces que me fui a mi casa diciendo, che, yo pensé que nos mandaba un mensaje, Señor, de loco. ¿Viste cuando decís, saliste a la cancha, Señor, la rompimos? ¿Sí? ¿No te pasa eso? Señor, yo le hablo así al Señor, ¿viste? Señor, la rompimos, ¿viste? Ni una amén, nada, ¿viste? Nadie te dice, che, la verdad que el Señor, nada, ¿viste? Y vos te vas sintiendo como en víctima. Y te vas sintiendo que te usan. Y de eso se trata, ¿no? De servir, de que nos usen, de que seamos el trapo de piso, ¿o no? ¿Amén? ¿Ah? ¿Quién dijo amén? Mira, ahora levantan 3 la mano nada más. Cuando empiezo a pensar que el otro me está exigiendo servicio, y sí, si somos servidores del gran rey, ¿o no? Y sí, si nos tenemos que esforzar, si alguien que fue nuestro amado Señor le hizo Señor de señores y Rey de reyes a su Hijo Jesús, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque dejando todo lo que tenía se hizo hombre, y entre los hombres se hizo siervo, y entre los siervos el esclavo, y de esclavo el peor, y la muerte la peor. Y porque se aguantó todo eso, no porque es el hijo de papá, porque se aguantó todo eso, el Señor le hizo Rey de reyes y Señor de señores, y toda lengua confiesa que el Señor es nuestro Rey. Amén. Toda lengua lo confesamos. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar se la ganó porque le pisotearon la cabeza. Porque siendo Dios no tuvo como eso como cosa a que aferrarse. Hermano, tenemos que valorar lo que Dios pone en nuestras manos. Hoy a la tarde, meditando una vez más en esta palabra que me viene carcomiendo el corazón hace una semana y pico atrás, el Señor me traía la imagen de Jesús y Pedro hablando, y la restauración de Pedro. ¿Vos te acordás? Pedro había negado al Señor Jesucristo, después salen a pescar, le trae la comida, y qué sé yo, y tiene un diálogo que es terrible con Pedro. Lo mira a los ojos. Vení, Ariel, haceme la pata, vení por favor. Ah, vos sos mi hincha de River preferido. Solo por vos me pone contento cuando gana River. ¿Sí o no? ¿Me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? A pesar que la primera vez que dijiste la palabra hablaste del descenso. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Esa fue la única mala, ¿no? Esa fue la ¿Vos me amás en serio? Así lo miró Jesús a Pedro, al tipo que le había fallado. Y le dice lo siguiente: mirá, si vos me amás, cuidá a los más chiquitos. Sí, yo te amo. Cuidá a los más chiquitos. No le dice cuidá a las multitudes, le dice cuidá a los más chiquitos. Y hoy el Señor nos está diciendo: che, ¿me amás? ¿Y nosotros qué le decimos? Si yo le encaro para el otro lado, ¿cuántos aman al Señor? ¿Qué me gritan? Anda a atender a los pibitos aquellos. Anda a orar por aquel solo. Gracias, mi amado. Nosotros nos amamos en serio. Obvio, dice. Este tipo me tiene adoración, ¿no? Hasta la esposa está celosa de él. Pero nada, nos amamos porque nos conocemos y sabemos que los dos estamos el uno para el otro. Cuando uno empieza a despreciar el tiempo de las pequeñas cosas,
empezó a caer del cielo al abismo. Cuando uno considera que algo que Dios puso en su mano es pequeña cosa para la gran persona que somos, y estoy usando una pequeña ironía, es lo peor que nos puede pasar. De tan alto que nos ha levantado, tan bajo hemos caído. Nosotros lo que destacamos de las personas es la esencia que tienen de Jesús, ¿sí o no? Y recordamos a personas, hay personas que no las vamos a olvidar más, ¿no? Aunque no están, o si están, vos sabés que hay personas que están entre nosotros que no las vas a olvidar más en tu vida, ¿sí o no? Que van a marcar tu vida. Y esas personas se hicieron grandes haciendo pequeñas cosas. Si vos analizás, no te salvaron la vida, te amaron en sencillez. ¿Me seguís? ¿Estás acá? Te mostraron amor en pequeñas acciones. Te mostraron su fe en visión, tenían visión. Vos decís, esta persona ve, sabe lo que va a pasar. Y cuando las cosas andan mal, ve igual y le da para adelante. Vos admirás eso de las personas, ¿sí o no? Vos no admirás si se empilchan bien o se empilchan mal, si tienen feo olor o si tienen buen perfume. Vos admirás el amor, la fe en las personas, admiramos la humildad de las personas, ¿sí o no? La admiramos a las personas humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que son los primeros en responder, no para hacerse ver, sino para servir al otro. Los sencillos. ¿No admirás la sencillez de la gente? No, yo admiro a aquellos de los cuales busco fotos y no encuentro. Esas son personas sencillas, que no hacen cosas y se sacan selfies. Y menos las publican. Sino que hacen con sencillez y mansedumbre, como nos dijo el Señor que fuéramos. Los que tienen el verdadero interés, no admiramos a las personas que tienen verdadero interés, que cuando nos preguntan, che, ¿cómo andás? Después te agarran de nuevo, che, pero te pregunté cómo andás. Cuando te dije qué tal, te pregunté, che, ¿qué tal? Y que estás enfermo y te llaman hasta cuando te olvidaste vos que estás enfermo. Decía, no, ya se me pasó. No admirás a esas personas tienen el corazón de Cristo. Y yo me pregunto, ¿no? Si en lugar de admirarlas, ¿cuántos admiran a estas personas? Si en lugar de admirarlas, las imitamos. Si en lugar de decir, mirá lo que hace esta persona, decimos, yo voy a hacer lo que hace esa persona, porque esas personas terminan haciendo lo que otros consideran que es injusto hacer. ¿Me seguís, no? Admiramos a esas personas. Dios lo ve y lo reconoce en esas personas. Bien, pues siervo y fiel. El gran aplauso del cielo, ¿no? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hebreos 6:10 dice, mirá, me encanta esto. Esto es para vos y para mí. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes están mostrando sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Me encanta. Es lo mismo que dice Jesús después en el capítulo que acabamos de leer. Dios no es injusto para olvidarse de ¿qué? De las obras y del amor. ¿Qué? ¿Para qué? Para su gloria. Hebreos 6:10 para los que anotan. Para su gloria, ustedes han mostrado haciendo ¿qué? Sirviendo a los santos. ¿Y cómo lo siguen haciendo? O sea, siguen sirviendo como al principio, con amor para la gloria del Señor. Hermanos, queremos ser reconocidos. Busquemos el reconocimiento de Dios. ¿Para qué queremos aplauso en la tierra? Necesitamos ser recibidos con aplauso en los cielos. Qué triste tener el reconocimiento y buscar el reconocimiento de las personas y no buscar el reconocimiento de Dios. Yo celebro el reconocimiento de Dios. Yo me doy cuenta cuando Dios me está reconociendo. El Espíritu me lo revela y eso me llena de mayor humildad y mayor temor de Dios. El día que sentís que Dios más te usó, me quiero meter debajo de la cama.
No quiero que nadie me hable porque estoy humillado delante de la presencia del Señor. Cuando sentís que Dios te utilizó en algo, cuando diste una palabra que decís, wow, eso salió de mis labios, querés que se abra la tierra y desaparecer, porque querés que la gloria sea para el Señor y porque querés recibir, ya recibiste el reconocimiento en tu corazón y no te es necesario que nadie te pare, por favor, que nadie te pare a adularte el oído. Yo necesito la adulación del corazón de parte del Señor. Amén. Qué triste cuando tenemos a lo mejor algún lugar que el Señor nos impulsó y nos llevó y la gente nos reconoció en un lugar de servicio, un lugar de liderazgo, y lo único que nos interesa es mantenerlo por el título. Triste. Qué triste es servir sin alegría. Qué paradoja, ¿no? Qué triste es servir sin alegría. Yo sé que a veces es gravoso, pero de eso se trata. El servicio es gravoso. Amén. ¿Cuántos van aplaudiendo su trabajo? Bien, ninguno. Es gravoso. Pero ¿cuántos consideran que su trabajo es una bendición? Es una bendición gravosa. Y el servicio puede ser gravoso. Ahora, depende de mí si lo hago con alegría o lo hago con tristeza o con amargura de espíritu. El Señor nos llama a volver al amor como al principio y al servicio como al principio. ¿Me seguís hasta acá? Y lo último que escuché ese miércoles pasado, que analicen si no están sirviendo solo por costumbre o porque les sale bien lo que hacen. Y aclaró, punto y aparte, porque algunos, así me dijo, porque a algunos les sale muy bien lo que están haciendo. Y en ese gesto fue, lo hacen porque les sale bien. ¿Viste el gesto que tenía de Bobby? Entonces, volvamos, y ahí en el versículo 7, cerrando el mensaje de Jesús, dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice. Escuchar y entender lo que Él le dice. Escuchar y entender lo que Él le dice. Y entiendo que el Señor nos llama a volver a servir, a volver al amor, pero hacerlo en el Espíritu. Tenemos que volver a servir por amor a Dios, a la gente y en el Espíritu. Ya vimos que la queja del Señor es por la falta de amor como al principio, por la falta de servicio como al principio. No se trata por no servir, es como al principio. No se trata de doctrina, no se trata de paciencia, no se trata de perseverancia. Se trata de algo mucho más profundo. Y ahora nos dice que el que ama al Señor y sirve al otro tiene que ser guiado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu. El Hijo de Dios que sirve al Señor y a las personas debe tener en cuenta siempre que el amor de Dios y la dependencia del Espíritu Santo son necesarias. Pensá lo último que hiciste esta semana en servicio al Señor. Primero, si no hiciste nada, replanteate tu cristiandad. No quiero que te sientas mal, quiero que tomes conciencia, que te replanteas y vuelvas a Cristo y vuelvas a servir, porque para eso estamos hechos. Me quedé solo. Volvamos a Cristo y volvamos a servir, porque para eso hemos sido hechos hijos e hijas de Dios, para extender el reino, y el reino se extiende en servicio. Amén. Pensá todo lo último que hiciste, la última semana, tal vez hoy, los que hemos participado hoy en cualquier cosita de acá, si hemos dependido del Espíritu para hacerlo. Si la respuesta es más o menos, el Señor nos dice, hay que entenderlo y hacerlo en el Espíritu. Amén. ¿Puedo decir que mi servicio fue iniciado y gobernado por el Espíritu Santo? ¿Puedo decir que estoy predicando
guiado por el Espíritu Santo? ¿Puedo decir que toqué los instrumentos guiado por el Espíritu Santo? ¿Puedo decir que dirigí la alabanza guiado por el Espíritu Santo? ¿Puedo decir que tuve mi clase de escuela bíblica guiado por el Espíritu Santo? ¿O solamente la preparé? ¿O solamente me senté, agarré algo que dijo Carlos y algo que dice acá, y porque estudié acá y estudié allá, me un mensaje? ¿O soy guiado por el Espíritu Santo? Y vos sabés la respuesta, y todos se dan cuenta de la respuesta. O soy sencillamente, sigo siendo una Scania. ¿Viste el Scania, los camiones gigantes? Le doy para adelante, sigo, voy, estoy en todos los cultos, podés contar conmigo, le damos para adelante, pero no hay guía 100% cierta del Espíritu Santo. Estamos viviendo un tiempo espiritual, amén. Hacemos labores espirituales, amén. ¿Me seguís? Hacemos labores espirituales, y las labores espirituales son guiadas por el Espíritu Santo de Dios, si no dejan de ser espirituales. Es muy valioso poner al servicio lo natural. Vuelvo al ejemplo de Germán, que vos pongas al servicio tu conocimiento musical y lo natural que tenés y lo ejercitas, es espectacular. Guiado por el Espíritu Santo es sobrenatural. Cantar porque tengo voz. Ay, hermano, a mí me ha ayudado a ir a la presencia del Señor cada perro que cantan peor que yo. ¿Sí? Y hay algunos que tienen voz de ángel. No estoy hablando de ninguno de nosotros, pero, ¿viste? ¿No te pasa eso de que vos decís? Son para recitar, ¿no? Para escuchar. Yo no estoy criticando, estoy diciendo lo que me pasa a mí, ¿no? Mi relación con esas cosas. Uno discierne cuando algo es del Espíritu. Y entiendo que guiados y obedientes al Espíritu, y no en nuestra propia naturaleza, entonces el servicio a Dios y el hacer todas las cosas no son pesadas, no son gravosas. Quiero decirte algo, si se te está haciendo pesado el ser cristiano, si te está haciendo pesado vuelvo a la cosa natural, ir al comedor, responder a un pedido de auxilio en un grupo, a un pedido de servicio en un grupo, venir a un culto, dirigir, tocar la música, predicar, compartir una clase de escuela bíblica, ir a hacer una visita. Si sentís gravoso el decir, che, y Dios me está reclamando esto, y me está reclamando aquello, y al final todos son reclamos, y sí, si querés, el reclamo es tal que no hace. ¿Sí o no? Cuando vos estás cumpliendo, vos no sentís que hay un reclamo. ¿Sí? Si a mí baja Marcelo de acá y dice, che, pónganse a cantar, que no están cantando, yo no siento que está hablando por mí. Yo, que me lo diga 20 veces y yo canto, canto. Peor para él que yo cante, porque lo puedo llevar para cualquier lado, o puedo tener una voz más fuerte que la de él, no creo que la de él, pero me explico, ¿no? Que lo digas, si yo estoy cantando. Vos estate atento cuando yo estoy atento cuando no son mis falencias esas, tengo otras falencias, pero cuando siento que todo me es así, es porque no lo estoy viviendo en el Espíritu. Y el Señor nos está diciendo, quiero que no les pase más esto. Quiero que no les pase más esto. Y esto se volviendo el amor como al principio, sirviendo como al principio y dependiendo del Espíritu Santo. Porque en serio es muy pesado servir al Señor en nuestras fuerzas. Cuando no doy más, estoy agotado, me doy cuenta, o pasan dos cosas, o tengo un problema físico, o tengo un problema emocional, o estoy sirviendo en mis fuerzas. Cuando uno sirve en sus fuerzas, termina muerto, porque la carga es mucho. Amén. Ahora termina la carta con una esperanza y una promesa. Y le dice el versículo 7: a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. ¿Cuánto dice? Vamos a leerlo. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Bien. Bueno, ¿quién me explica esto? No sé, pero amén, ¿no?
comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Mirá, 2, 3, 4, todo, ¿no? No sé qué es, pero lo como. Y si está, debe ser bueno. Si está, debe ser bueno. También era bueno el árbol del bien y del mal, ¿no? Era bueno, ¿no? El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a algunos les fue mal, ¿no? Con eso. Porque todo lo que Dios había creado era bueno. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, vos te acordás de la historia, ¿no? Al principio de Génesis. Mira, del Apocalipsis nos lleva al Génesis. Si vos te das cuenta, Dios abre y cierra con un árbol. Cuando los echa del paraíso, a Adán y a Eva pone unos ángeles delante, ¿sí? Unos querubines, y una espada de fuego para que no tengan acceso al árbol de la vida. Dice, porque si comen, van a vivir para siempre. Y ahora resulta que nos promete que el árbol de la vida. Entonces, digo, Señor, o como o no como, o lo tengo prohibido, o me lo das porque venzo, porque te amo, porque te volví a amar como al principio, porque te sirvo de otra manera y porque soy guiado por el Espíritu Santo. Y la clave de Génesis capítulo 3 nos la cierra Apocalipsis 22, al cierre de la palabra de Dios, cuando todas las cosas terminan, cuando todos esos capítulos que no comprendés del Apocalipsis son difíciles de entender y necesitas un libro de apoyo o preguntarle a tus pastores a ver qué significan eso y tratamos de darlo vuelta de una manera y de la otra. Al final, en el capítulo 22, dice la Escritura lo siguiente. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Luego el ángel me mostró un río, es la última visión de Juan, es la última visión que le muestra el Señor Jesucristo a Juan. Le dice, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. ¿Te la venís imaginando? Te la voy a releer. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Ahí tenés el árbol de la vida. Ahí tenés el árbol de la vida. Ahí tenés lo que provoca el volver al amor a Dios, al volver al primer amor a Dios, al volver a las primeras obras, al volver al servicio a las personas y a la dependencia del Espíritu. La promesa es estar en la misma presencia de Dios, a orillas de ese río que sale del trono de Dios y que corre por la calle principal, esa calle que Juan las ve como de oro y de cristal. Con esa ciudad que baja del cielo y ese templo magnífico que baja de la misma presencia del Señor, y de la misma presencia del Señor sale ese río, y a su lado, derecha, izquierda, árbol de vida. Da fruto todo el año, da fruto todo el año, cosecha todo el año, no se seca jamás. Entonces ver y comer del árbol del fruto de la vida que va a dar cosecha todo el tiempo, para toda la eternidad. Y esas hojas, solo las hojas de los árboles sanarán a las naciones, y nosotros estaremos ahí, le adoraremos y lo veremos cara a cara, y llevaremos su nombre en la frente para siempre. Me va a tatuar su nombre. Y reinaremos con Él para siempre. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren esto? Volvamos al primer amor. Volvamos al amor como al principio. Volvamos a hacer las cosas como al principio. Hacer las cosas. Recuperemos el amor inicial que teníamos por el Señor.
para que podamos servir a todos, guiados por el Espíritu del Señor siempre. Esto es lo que quiso y quiere el Señor. Esto se levantó Jesús a mostrarle a Juan. Esa fue la última predicación que nos dejó en los 3 puntos nuestro amado pastor. Y esa es la que con temor del Señor me paro, como la primera vez aquí en este lugar, en este mismo lugar, un poquito más arriba estaba acá parado, hablando de que tenemos que volver al primer amor. Lo que nos dijo de nuevo en el año 2010 y provocó un quiebre en nuestra congregación. Pero después del quiebre pues, provocó un crecimiento y nos siguió hablando de crecimiento y nos llevó a un tiempo de vida y de abundancia en el Señor. Todo por volver a amar como al principio. Bendito Rey, vos sabes el proceso que ha habido en mi corazón en estos días. Y yo te ruego, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendito y amado Padre, bendito y amado Jesús, bendito y amado Espíritu Santo, yo te ruego que por el poder de tu Espíritu, nuestro corazón sea modificado en esta tarde. Señor, que por voluntad propia, por exhortación, por enseñanza, por obediencia o por lo que sea, cada uno de nosotros pueda volver a amarte como al principio. Señor, ese amor desinteresado, que no nos importaba nada, que estábamos extasiados por tu presencia, que tal vez, solo tal vez, Señor, por la vida, por las situaciones, por las enfermedades, por el dolor, por la tristeza, por el afán personal, por el querer crecer, por habernos enredado en estudios, en trabajos, en problemas familiares, tal vez, Señor, tal vez, digo que solo tal vez, no te amamos tanto como al principio, como el día que te hicimos la declaración de amor cuando descubrimos que nos amabas, como esa primera vez que te dijimos que te amábamos y te amábamos en serio. Señor, en esta tarde ha venido una voz tuya diciendo, Señor, y yo solamente me siento tu mensajero en esta tarde. Ha venido una voz tuya, Señor, como estruendo de muchas aguas, diciendo, no es como al principio. Y Señor, te pido que por tu Espíritu, movilizados por tu Espíritu, o sencillamente movilizados por la obediencia a tu palabra, Señor, que nuestros corazones, realmente es una palabra vieja, sean compungidos, Señor, que un punzón se clave en nuestro corazón, que movilice eso que se había tal vez endurecido, que podamos volver a amarte como al principio, Señor, apasionadamente, a disposición, en fe, en esperanza, en certeza, en seguridad, en desesperación, Señor. Amarte incondicionalmente nosotros a vos como vos nos amás a nosotros. Amarte aunque no entendamos las cosas, aunque nos pidas hacer cosas que no estamos acostumbrados, aunque vaya en contra de nuestra propia naturaleza. Amarte como esperás, como deseas, como mereces, Señor. Amarte a pesar nuestro, a pesar de nuestras dolencias, de nuestros fracasos y de nuestras caídas y de nuestros dolores. Amarte porque hoy nos advertís, porque hoy te quejás, Señor. Señor, yo no hago oídos sordos a tu queja y vuelvo mi corazón a vos, Señor. En reconocimiento que tal vez algo se me había apagado, pero lo has encendido, lo hemos encendido nuevamente, Señor. Y Señor, yo te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Y te pido, Señor, no solamente para que volvamos a amarte como en el principio, sino que el servicio a vos, Señor, sea un servicio de amor. Porque cuando uno sirve de amor y por amor, Señor, todo es diferente. Y el fruto, hasta el fruto, porque el fruto del amor es amor, y el fruto de la paz es paz.
cuando todo eso es fruto de tu Espíritu Santo, Señor, es fruto espiritual que persevera para siempre y se cosecha en el cielo, Señor, semillas que se cosechan en el cielo. Y eso empieza a ser, Señor, como dice tu palabra, acumular tesoros en el cielo, tesoro que se abrirá el día que estemos en tu presencia, Señor, y veremos y recibiremos corona, y podremos tomar de ese fruto, Señor. Señor, gracias, Señor. Quiero tomar del fruto del árbol de la vida en esta tarde, Señor. Quiero tomarlo del cielo en esta hora, Señor, proféticamente, saber que estaré allí, Señor, porque un día tomé una decisión de volver a vos, Señor. Gracias, Señor, por amar tanto a tus hijos y a tus hijas, de que nos corregís, nos advertís, nos sacudís, nos invitás a volver a abrazar tus pies, a volver a desearte con todo el corazón y con toda la pasión. Y Señor, abrimos este espacio que tantas veces ha sido como un lugar santo, Señor, para nosotros, para hacer nuestro compromiso serio y en serio de volver a vos. Señor, como el esposo que le pide perdón a su esposa, Señor, o la esposa que le pide perdón a su marido, como el hijo que vuelve al padre, o el padre que se disculpa y le pide perdón a su hijo, Señor, como el esclavo que le pide perdón a su amo, o el empleado que le pide perdón a su jefe, o el jefe que le pide perdón a su empleado, Señor. Abrimos un espacio de reconciliación, Señor, de restauración, de renovación, aún en las casas, Señor. Un espacio especial, Señor, donde se vuelva a vos, Señor, donde se vuelva a las primeras cosas. Señor, un espacio donde haya calma nuestra alma. Y ese espacio y ese lugar sos vos, y es a tus pies, Señor. Es a tus pies. Y es a tus pies, y es a tus pies, Señor. Y es a tus pies, y es a tus pies, Señor.